Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Y hoy creo que completamos una parte de esta serie, La vida y la iglesia, la parte que corresponde a la iglesia. Ya hemos abordado la parte que corresponde a la vida. Y hoy terminamos de abordar la parte que corresponde a la iglesia para después, entonces, enfocarnos en la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos visto que las multitudes le prestan atención al tabernáculo y al altar, pero los que conocen el corazón de Dios le prestan atención al arca, a Cristo. Sin embargo, esto no significa que no necesitemos el tabernáculo y el altar. Si leemos el Antiguo Pacto de manera correcta, podemos ver que Dios le reveló a Salomón que él debía edificar para el arca un tabernáculo más sólido. Este es el templo. Primera de Reyes 5, versículos del 3 al 5. Además de esto, también hizo un altar de bronce y un gran mar de bronce fundido. Esto significa que no deberíamos descuidar el altar. No deberíamos jamás ignorar las enseñanzas con respecto a la cruz y a la redención. Sin embargo, si solo tenemos la forma externa de la iglesia y la doctrina de la redención sin tener a Cristo como nuestro centro y vida, entonces la perspectiva de Dios, o según la perspectiva de Dios, la iglesia seguirá vacía y carente de realidad. Esto se debe a que se ha pasado por alto el centro, el cual es el altar, el cual es Cristo. Debemos ver que el arca, ubicada en el centro del tabernáculo, es la mezcla de la madera de acacia con el oro. La madera de acacia representa la humanidad y el oro representa la divinidad. El centro de la iglesia es la mezcla de Dios con el hombre. Es el hombre que se somete a Dios, se mezcla con Cristo, toma a Cristo como su vida y su persona, toma el corazón de Cristo como su propio corazón, toma la parte emotiva de Cristo como su propia parte emotiva y toma la voluntad de Cristo como su propia voluntad. Y esto solo puede ser llevado a cabo y solo es posible o solo puede ser llevado a la realidad por el hombre interior, que es Cristo mismo en nosotros. La iglesia no está constituida simplemente por el hombre, sino que es el hombre mezclado con Cristo, la nueva creación. Esta es el arca. Si toda acción e idea que vemos en la iglesia solamente procede del hombre, esta iglesia no tiene el arca. Si los hermanos sirven a Dios al ponerse ellos mismos en el Cristo encarnado, tomar su posición en Cristo, y si toman como su propia mente la mente de Cristo, su voluntad como la voluntad de ellos, su parte emotiva como la parte emotiva de ellos, la vida de Cristo como la vida de ellos, cediéndole terreno para que Él sea el centro y Él todo para ellos y sometiéndose al Cristo viviente, entonces dicha iglesia tiene el arca y la nueva creación está funcionando. El tabernáculo equivale a la forma externa de la iglesia. El altar equivale a la verdad de la cruz y la redención y la propagación del evangelio. Y el arca representa a Cristo como la vida y realidad de la iglesia, a la nueva creación. Nunca debemos menospreciar el tabernáculo y el altar. Aunque estamos hablando, amados hermanos, del arca, no estamos diciendo que menospreciemos el tabernáculo y el altar. Aún si solo tuviéramos el arca, siempre tendríamos que preparar un templo, un tabernáculo mejor para ella. Debe haber una expresión del altar. Tener meramente el arca sin el tabernáculo, sin la forma externa, no es suficiente. Todavía tendremos que preparar una forma externa para el arca, que sea más grande y sólida y segura, porque en realidad la forma externa es el agrandamiento del arca, la cual es el templo, la expresión. Es preciso que veamos los dos lados de la verdad. En el cristianismo actual encontramos gente que solo se interesa en Cristo y no en la forma externa. Ellos no les interesa la iglesia, solo les interesa Cristo. Ellos piensan que como la iglesia está en desolación, ellos creen que si se interesan por la iglesia perderán la presencia de Cristo. No obstante, si leemos 2 de Crónicas 3 y 4, descubriremos que el arca requiere una forma externa. El arca no está completa sin el tabernáculo. Tal como Salomón necesitaba edificar un templo para el arca, nosotros necesitamos los dos lados de la verdad. La forma externa y la realidad subjetiva.
En la situación actual que prevalece entre las iglesias, su mayor escasez reside en el aspecto del arca. La única excusa para esto es el descuido por la ignorancia. El tabernáculo de la iglesia constituye la forma externa y en la iglesia el altar representa la redención de la cruz. Sin embargo, la raíz, el centro de la iglesia es Cristo como vida y realidad, y este es el arca. Hoy en día los cristianos más ortodoxos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo a su enfoque. Un grupo se enfoca en el tabernáculo, otro grupo se enfoca en el altar, hay otro grupo que se enfoca en el arca. De estos últimos en realidad son los menos. Hay organizaciones misioneras que con mucha intensidad envían jóvenes, hermanos en general, que se ofrecen voluntariamente para ir a predicar el evangelio a otros países. Estos hermanos le prestan atención al altar, a la predicación del evangelio, a la doctrina de la redención. Hay otros grupos que tienen métodos variados para conducir las personas a Cristo. Recordamos uno que lo hacía mediante el béisbol o el baloncesto. Y sin embargo, hermanos, si se puede traer personas al Señor al jugar baloncesto, debemos recordar que también es posible que ellos se alejen del Señor por un juego de baloncesto. Además, predicar el evangelio a jugar baloncesto solo puede conducir a un cristiano al altar. Dudamos que ese tipo de cristiano puede entrar en la experiencia del arca. No estamos diciendo que nadie puede ser salvo mediante esta clase de predicación, de un juego de baloncesto, de soccer. No. Pero una cosa es cierta, raras veces hallaremos a alguien que sea salvo de esta manera y que está dispuesto a abandonar el mundo, llevar la cruz, tomar la vida del Señor como su vida y seguir al Señor al andar o para andar en el camino de la cruz. Es difícil un cristiano que venga a Cristo de esa manera, que avance a dimensiones hacia el arca. Esto es lo que significa tener el arca o tener el altar, una salvación sin el arca. Hoy en día, muchas instituciones misioneras que predican el evangelio celosamente, las hay muchas. Sin embargo, no tienen el tabernáculo ni el arca. Ellos solo tienen el altar. Su enfoque es ese. No decimos esto con ánimo ni intención de crítica ni nada. No. De hecho, ha sido parte de nuestro peregrinar. Solo mencionamos estos ejemplos porque creemos que nos ayudan a entender el camino del Señor. La iglesia en su debida condición debe tener el tabernáculo, el altar y el arca al mismo tiempo. Es decir, debe tener la expresión de la iglesia, la redención de la cruz y al Cristo glorioso como su centro. Deberíamos tener estos tres al mismo tiempo y deberíamos recalcarlos por igual. No deberíamos ignorar a ninguno de ellos sin poner demasiado énfasis demasiado énfasis en uno o en el otro. Nunca debemos menospreciar el evangelio del Señor y deberíamos exaltar siempre la redención efectuada por el Señor a fin de hacer que el altar de bronce brille intensamente. Nunca debemos menospreciar los asuntos relacionados con la iglesia en su expresión, asuntos relacionados con el servicio, con reunirnos, adorar juntos, pero tenemos que prestarle atención a Cristo, que nada de esto nos quite de allí, quien es nuestro centro y realidad y desde donde debe nacer todo, porque Él es el todo de Dios. La historia muestra que cuando los hijos de Dios están desolados y confusos, existe el peligro de que muchos que tienen un corazón para Dios se enfoquen solamente en el tabernáculo y en el altar y pasen por alto el arca, la cual es el deseo del corazón de Dios. El Señor nos ayude a conocer el arca, a Cristo, sin menosprecio del tabernáculo y del altar, que Él nos ayude a mantener ese balance. Más bien esto quiere decir que la realidad depende de que tengamos el arca, la cual es Cristo como nuestro centro y nuestra vida, la dimensión de la perfección. En conclusión, hay 3 puntos notables que hemos venido desarrollando en estos últimos audios, viendo la tipología del tabernáculo y el altar. Que el Espíritu Santo nos ilumine para ver que cuando los hijos de Dios se hallan en desolación y cuando el testimonio de Dios se ve afectado por el hombre, debemos prestar atención simultáneamente a estas 3 cosas: el tabernáculo,
el altar y el arca. Según la tipología, tenemos que centrarnos al mismo tiempo en la iglesia, la redención y en Cristo como vida. Si consideramos la condición actual de las iglesias, podemos encontrar cierta condición satisfactoria en lo que respecta al tabernáculo. Hay muchos de estos. Y también en lo que respecta al altar. Pero hay escasez en lo que respecta al arca. Esto significa que las iglesias no tienen grandes problemas alguno en la forma externa y la redención de Cristo. Pero podemos decir que su conocimiento de Cristo, del hombre interior, de la realidad, de una expresión interna, de una experiencia subjetiva, es muy deficiente e inadecuada. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de modo que conozcamos más a Cristo. Tengamos el arca como nuestro centro y no menospreciemos los asuntos de la iglesia, junto con su coordinación y servicio y todos esos detalles. Además, no deberíamos despreciar la redención efectuada por el Señor en la cruz ni su evangelio. Tenemos que predicar el evangelio en todas partes, ayudar a las personas a creer en el Señor y a obtener a Cristo como vida. No deberíamos tener parcialidad alguna. En lugar de ello, deberíamos prestarle la misma atención al tabernáculo, al altar y al arca. Vistos, hermanos amados, ya la vida y la iglesia, vamos a ver cómo se relacionan, cómo los ponemos juntos, mientras miramos en los siguientes audios la edificación del cuerpo de Cristo. Continuamos en el próximo audio, amados. Gracias y paz.